Profesora Janet Mendoza, buenas noches. En esta oportunidad voy a presentar sobre mi trabajo respecto al examen final de economía, sobre el fenómeno económico, por ejemplo, la política keynesiana acá en el Perú, ¿no? Dice, ¿cuáles son los efectos de la pandemia en el sector turismo y cómo afectó en la economía nacional? En el 2020, las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta al COVID-19 afectaron agudamente las diferentes actividades relacionadas al turismo. El flujo de viajes por turismo interno en la región disminuyó un 70% respecto al 2019. La caída fue mayor entre junio y agosto, que solían ser los meses de mayor afluencia, ello debido a que en el segundo y tercer trimestre no se registraron visitas a los centros turísticos por las restricciones de movilización y el cierre de las fronteras. Durante el primer semestre, las visitas a Huascarán y Chavín disminuyeron en 64% y 50% respectivamente. Luego, en el cuarto trimestre, la reapertura de estos y otros sitios turísticos permitió una ligera recuperación del sector. Sin embargo, los aforos limitados, la caída de la demanda turística y la menor propensión a gastar de los visitantes impidieron alcanzar los niveles prepandemia. Con ello, se estiman pérdidas mayores de 144 millones de soles, cerca de 7.700 desempleados en el sector. La empresa Global Data 2020 entregó un informe que se da en cuenta que Perú fue el país más afectado en el 2020 por la caída del turismo en medio de la pandemia del COVID-19. El estudio ratificó que la actividad turística en el Perú sufrió una caída del 73%, más alta que el promedio de toda la región, donde el sector turístico se redujo un 48% el año pasado. En declive, el turismo en el Perú es incluso más fuerte que en Venezuela y en Ecuador, donde se tuvieron descensos de 71% y 70% respectivamente. Por ejemplo, voy a hablar ahorita de la política keynesiana. La política keynesiana es un tipo de política económica, la cual basa sus ideas en las recomendaciones y los estudios del economista británico John Maynard Keynes. Este tipo de políticas se centra en el intervencionismo como pilar fundamental. Se basa en la creencia de la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado, concretamente aumentando el gasto público y rebajando los impuestos para dinamizar la economía, incurriendo en déficit si es necesario. Las teorías del británico John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes de todos los tiempos, se invocan cada vez que hay un ciclo recesivo desde la Gran Depresión de los años 30. Keynes era claramente partidario de una política fiscal como cíclica. Por eso, cuando los gobiernos incrementan el gasto público en épocas de crisis, por ejemplo, a través de inversiones en infraestructura para compensar la disminución de la inversión privada e impulsar el empleo y el consumo con el fin de estimular la demanda, se dice que se aplican recetas keynesianas. Por ejemplo, ahorita las políticas keynesianas aplicadas en Perú para combatir los efectos del COVID-19 en la economía. El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. La inclinación del MEF por el pensamiento keynesiano se ha visto reflejada en un plan económico de contención y reactivación que representa un impulso de al menos de 17% del PBI, el más grande en la historia de nuestro país. Para que se hagan una idea, esta cantidad es superior a todo lo que la SUNAT recaudó el año pasado con un 14,2% del PBI. Este plan comprende un shock de inversión pública. Arranca Perú, Reconstrucción del Norte y la larga lista de obras anunciadas por el presidente en su mensaje en el 28 de julio. El programa de préstamos garantizados reactiva alivios tributarios, entre otras iniciativas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es
También análisis macroeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. El COVID-19 viene cobrando un elevado número de vidas humanas a nivel mundial y afecta a la población del punto receptor del turismo porque origina serias modificaciones en los modos de vida, usos y costumbres de sus pobladores, quienes se recuperarán en la medida que pueden retomar sus actividades con el profesionalismo que los caracteriza y en la medida que generan los ingresos necesarios para mitigar las necesidades de sus familiares. Esta situación se complica cuando el aspecto social conlleva una problemática económica, puesto que el turismo permite un efecto multiplicador, entendiéndose por ello que las divisas que ingresan a un país por este concepto van generando otras inversiones y gastos en diferentes sectores. Por ello, podemos decir que el turismo se ve seriamente afectado ante los cambios económicos y culturales que se han vivido en los últimos meses, mermando su accionar y recortando cada una de las actividades que se tenían programadas. El turismo es una actividad eminentemente social. Las repercusiones de sus procesos como sistema involucran en gran parte la vida de una población debido a su carácter multisectorial y multidisciplinario. Ante la crisis que vive el planeta en estos momentos, el rubro debe asumir un rol de apoyo y solidaridad, poniendo en práctica la hospitalidad, la vocación de servicio y la proactividad. El profesional de este sector debe encontrarse listo y atento para brindar lo mejor de sí. Al reconocer al turismo como un hecho social que afecta la vida cotidiana de un país, la población debe comprender de esta pandemia, debe convertirse en una oportunidad para impulsar la visita a espacios monumentales, locales, bajos, nuevas reglas de juego que eviten las aglomeraciones, dando oportunidad de resurgir a nuestros empresarios profesionales y servicios nacionales que con su trabajo y conocimiento encontrarán el equilibrio perdido, difícil pero no imposible de volver a lograr o de volver a recuperar. Siguiendo con el tema, tenemos también el análisis microeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. El Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, destacó la creación del programa de apoyo empresarial a las micro y pequeñas empresas, el cual otorgará créditos hasta por 60.000 a las MIPES que fueron afectadas por la pandemia del COVID-19. De esta manera, las MIPES del sector turismo que podrían acceder a este financiamiento son las agencias de viajes y turismo, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje, empresas de transporte turístico, entre otras. El Poder Ejecutivo oficializó la creación del PAE MIPE a través del decreto urgencia número 019/2021, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Siguiendo, eso, eso sería todo, profesora, mi explicación sobre el trabajo de las políticas keynesianas, sobre el examen final, de economía. Muchas gracias, profesora. Ya no la jodieron, pero ya no sé, a ver, hay que verlo. Sí, pero No lo hubieras contado, pero sí acabaste. sí, reanudarle, pues, Te despediste. sí, a ver.